Bueno, vamos a iniciar en esta noche. Vamos a continuar con el tema, sobre todo teniendo en cuenta lo que se habló previamente sobre el profetismo. El concepto profeta, de hecho, solamente para recapitular, pues sí fue un proceso donde el profeta tenía una situación social real, es decir, era alguien que pues cumplía una funcionalidad dentro de la comunidad judía. Obviamente ya cuando la iglesia inicia como comunidades que se desprenden hasta cierto punto del judaísmo, el don de profecía tenía más que nada el sentido de recapitular o de repetir la doctrina. Por eso ya no es el don de profecía lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. Y esto realmente es muy importante porque, digo, lo menciono como una postilla de lo que se dijo hace 8 días, porque, porque creo que lo que vamos a visualizar hoy es cómo la iglesia estaba releyendo el Antiguo Testamento. Y es que el círculo hermenéutico que tenemos actualmente, donde ocupamos varias áreas humanísticas para acceder al texto bíblico, ya sea la arqueología, la filosofía, la lingüística, la sociología, pues nos permiten acercarnos lo más posible a lo que la iglesia estaba diciendo. Pero cuando nos acercamos a los textos, en este caso los evangelios, visualizamos que las comunidades tenían una hermenéutica muy particular, sobre todo en la forma de citar el Antiguo Testamento. La hermenéutica y la citación pues van de la mano. ¿Por qué? Porque esta hermenéutica que la iglesia propone es una hermenéutica completamente cristológica, en el sentido de que el evento de Jesucristo, después de una transición del Jesús histórico al Cristo de la fe, cuando se van alejando del Cristo anecdótico, del Cristo de los relatos, empezaron a visualizar en el Antiguo Testamento pequeñas luces de lo que implicaba la existencia de Cristo previo a su encarnación. De esta forma, la lectura del Antiguo Testamento se hizo desde la óptica de Cristo. Parecería realmente muy obvio o muy sano, pero pienso que no es una hermenéutica que nosotros podríamos copiar en nuestra América Latina siglo XXI, más que nada porque ellos estaban al aplicando esta cristología retrospectiva o retroactivamente, ellos estaban entendiendo su situación histórica y además su situación dentro de una comunidad que estaba repensando a Jesús. Evidentemente el canon no estaba cerrado y lo que hacen es que empiezan a releer el Antiguo Testamento con una nueva forma pues, de acceder a dicho Antiguo Testamento. Y me parece que en esa perspectiva, cuando releen cristológicamente el Antiguo Testamento, es cuando la iglesia se separa completamente del judaísmo. Al principio, recordemos que la comunidad de Jerusalén, pues se reunía en el templo, era prácticamente una secta del judaísmo, a tal grado que, como lo hemos visto previamente, muchos hermanos, muchos cristianos, además de que se reunían en el pórtico de Salomón, seguían guardando la ley. Recordemos que en el libro de los Hechos, los que detienen a Pablo en el templo son judíos cristianos. Entonces, por eso voy a compartirles pantalla, sobre todo con este tema que me parece importantísimo. Aquí lo puse, la iglesia tenía la oralidad apostólica y la escritura como fuentes de aprendizaje o como didaje. Si bien recordemos que cada comunidad pues no era que tuvieran la Biblia por escrito, como nosotros la tenemos todo el canon completo. Ellos tenían directamente la palabra apostólica y de la palabra apostólica ellos empiezan a aprender no solamente una nueva forma de interpretar las enseñanzas de Jesús que los apóstoles oyeron y aprendieron conviviendo con el Jesús histórico, sino que también empiezan a visualizar una nueva forma de vivir como ciudadanos del imperio, como parte de un imperio que es muchísimo más grande. Esto es muy importante porque el imperio romano
siempre va a ser el telón de fondo de todas las comunidades cristianas. Va a ser el telón, perdón, va a ser el telón de fondo que pues la iglesia va a tener, y por eso las normativas éticas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen que ver directa o indirectamente con la vivencia ante las autoridades romanas. Por eso, cuando ya lo veremos más adelante en su momento, ahorita hablando solamente por los evangelios y no directamente a través de las cartas paulinas, porque con Pablo, recordemos que lo mencionamos brevemente, Pablo no vivió esa transición del Jesús histórico al Cristo de la fe. A él se le aparece el camino a Damasco, el Cristo Pantocrator, el Cristo glorificado. Lo que hace Pablo es conceptualizar el dogma de una forma completamente nueva, que los apóstoles no lo hicieron de esa forma. Ellos se contentaron con transmitir la enseñanza de forma teológica narrativa en los evangelios. Pablo no. Pablo hace teología en las cartas, pero él no solamente reflexiona sobre la naturaleza del dogma, en este caso de la iglesia, de los dones, de Cristo, dependiendo del tema que esté desarrollando, también nos transmite pequeños himnos cristológicos, como el de Filipenses o el de Colosenses, y nos está mostrando también una compilación de teología. Yo sé, y bueno, en su momento entraremos en eso, todavía hay críticas sobre qué cartas no escribió Pablo y cuáles sí, pero lo que sí quiero enfatizar es que la reflexión paulina o pospaulina es algo que sucede como un acto segundo. En primer lugar, lo que tenemos aquí son evangelios que, por ejemplo, el de Mateo, que pues se gestan por la narrativa directamente a comunidades judías. Marcos, como el primer evangelio, también tiene como enfoque una comunidad judía, y sobre todo Marcos, como ya también lo hemos visto, va a ser esa plataforma tanto de Mateo como de Lucas. Lucas, en cambio, al igual que Juan, están destinados directamente a ser evangelios leídos por gente de habla griega, que tenía, sobre todo Juan, que tenía evidentemente otra cosmovisión. De hecho, teológicamente, la mejor elaboración narrativa, a mi criterio todavía la tiene Juan. Juan esboza su evangelio sobre premisas teológicas que tienen origen en el Antiguo Testamento, no solamente con el concepto yo soy, sino también con el concepto hora, con el concepto tabernáculo. Cristo es el nuevo tabernáculo que se hace carnes en el 1:14, en el prólogo del Evangelio, y ese tabernáculo casualmente no solamente predica la vida, sino su sermón están enmarcados en la fiesta de los tabernáculos y fiesta de las luces. Entonces, creo que Juan tiene otro propósito, y evidentemente las citas que pues va a utilizar para el Antiguo Testamento siempre van a ser traducidas, dándonos a entender que probablemente los lectores del Evangelio no eran judíos, o bien eran judíos de habla griega o griegos. Entonces, con todo esto, a lo que voy es que pues la forma en los ejemplos que voy a poner ahorita van a ser exclusivos de Mateo, como un ejemplo sobre todo de la forma en cómo se está utilizando las referencias en el Antiguo Testamento. Evidentemente Lucas, su citación va a ser diferente. Por ejemplo, Marcos y Mateo, que están citando el Antiguo Testamento, lo van a hacer siempre haciendo una referencia o dando una pequeña apostilla diciendo, como fue dicho por el profeta tal, o como fue citado en la escritura. Lucas tiene una citación más directa del texto narrativo teológico, salta a la cita. Por ejemplo, en ese famoso pasaje en Lucas 4, cuando está en la sinagoga, lo que tenemos aquí es una forma en cómo él está jugando con dos conceptos. Primero, Isaías 59:21 y también Salmo 146, 7 y 8. Mezcla los dos pasajes y pone, evidentemente, esa cita de la Septuaginta, lo pone en boca de Jesús. Evidentemente lo sabemos, que el Jesús histórico no leyó la Septuaginta.
leyó el texto hebreo, porque hablaba hebreo, pero hablaba arameo, pero leía en hebreo. Entonces, lo que tenemos aquí es una adaptación para lectores que eran gentiles, que es en el Evangelio de Lucas, donde conecta esta inauguración del ministerio de Jesús, pero involucrando a los gentiles. Por eso menciona que Elías no fue enviado a ninguna viuda, sino a la de Sarepta en Sidón, en el versículo 26. Y en el 27 menciona a Naamán el sirio. Es decir, dentro del plan de Dios están los gentiles. Entonces, esto me parece importante solamente para mencionarlo, pero previamente les comparto. Cada autor muestra una relación con el Antiguo Testamento griego de forma muy particular, como ahorita les hice mención. Obviamente, las citaciones pueden ser de forma directa o indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Con la postilla, como dice el profeta. Ahorita vamos a poner unos ejemplos, o bien una citación directa, como lo vemos en el Lucas, ¿no? Nos muestra narrativamente cómo se para y se acerca y empieza a leer y pone la cita. Lucas no dice como dijo el profeta o como dice la escritura, solamente por lo general pone esa cita directa. A eso me refiero. No pone esa particularidad de decir como dice el profeta Isaías, como dice el profeta Jeremías, etcétera, etcétera, ¿no? Porque me atrevo a decir, ese tipo de formalismo es más influencia de Pablo. Pablo, por ejemplo, en Gálatas, cuando está haciendo la alegoría, por ejemplo, de Agar y Sara, con el montes, con los montes, es una alegoría que se parece mucho también a la de los hebreos, a la carta a los hebreos. Pero vamos con calma. Aquí en Mateo 1, 22 y 23, esta parte es bien importante porque lo puse en rojo, dice, por esto, y esto es algo que quiero que tengamos en cuenta porque es una de las primeras citaciones del Evangelio, ¿no? Siempre recordemos que Mateo va a utilizar la citación y al mismo tiempo va a utilizar cada etapa o cada evento importante y que él considere relevante para enmarcar esa acción con la mesianidad de Jesús, va a citar el Antiguo Testamento. Entonces, no es algo así nada más que, digamos, se lo sacó de la manga, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el 1, 22 y 23 dice, esto todo, bueno, sucedió para que fuese cumplido lo dicho. Recen es lo dicho, es un auristo del verbo lego. Lo dicho por el Señor por medio, el día, que aquí vean la preposición día, por medio del profeta diciendo. O sea, vean, ¿quién habló? Lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios habla a través del profeta en la escritura, en esta escritura que él considera. Entonces, vean, aquí tenemos primero una característica de la hermenéutica. Consideran que Dios habla a través del profeta, incluso en el texto escrito. Eso que está escrito es voz de Dios. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, en primer lugar. En segundo lugar, lo escrito como voz de Dios, primero es una citación completamente libre. Es decir, sacan de contexto lo que hoy sería para nuestras reglas lingüísticas, hermenéuticas, sacan del contexto el pasaje y lo utilizan de una forma completamente diferente. De entrada, eso nos parecería chocante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, citando esa cita que nos da Mateo, aquí la Virgen en el estómago tendrá y parirá un hijo y llamará el nombre de él Emmanuel, el cual es traducido con nosotros Dios. Entonces, este pasaje parece que se saca del contexto original, que era una simbología en un contexto determinado. En este aspecto, exegéticamente, se refiere a una señal en su tiempo, pero que en esta lectura cristológica del Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se saca de ese significado que para nosotros, y bajo nuestras reglas lingüísticas, es el adecuado,
y lo aplica directamente a Jesús. De entrada, muchos van a decir, bueno, es que, y ahorita vamos a ver el ejemplo también cuando menciona que cuando Herodes el Grande hace la matanza y se va José con María y el niño Jesús huyendo a Egipto. Y cuando el ángel se le aparece en Egipto para que regrese, Mateo lo pone, como dice Oseas 11, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuando vamos a Oseas 11, se refiere puntualmente a Israel, no a Jesús. Entonces aquí tenemos dos significados. Por ejemplo, en el caso de Oseas, Israel, Dios le está hablando, diciendo que de Egipto llamó a su hijo, es una referencia al Éxodo, pero los cristianos o la comunidad, en este caso de Jerusalén, releyeron el pasaje y dijeron, igual que Jesús, aquí lo aplicaron a Jesús. Entonces tenemos significado A, significado B, y eso es algo bien importante porque son significados, por ejemplo, en este caso de Oseas, diametralmente opuestos, nada que ver, pero creo que es importante que podamos visualizar que la forma de entender el Antiguo Testamento de la iglesia no es la misma forma exegética que tenemos nosotros. Nuestra exégesis está enfocada directamente a acercarnos lo más posible al texto y visualizar, al menos de manera teológica, sociológica, no solamente cómo vivía la iglesia, sino cómo se relacionaba, en este caso, con el texto del Antiguo Testamento. Y por supuesto, por la forma en cómo entendían el Antiguo Testamento, cómo lo releían. Entonces, los dos significados, el A y el B, aunque parecen contrapuestos, lo que nos queda es complementar el significado. Exegéticamente se refiere a Israel haciendo una visualización del Éxodo, pero también la iglesia lo aplicó directamente con Cristo. Y ahí está, pienso yo, la riqueza de la interpretación a lo largo de 21 siglos, que las comunidades entendieron ese llamado de Israel de Egipto como una visualización o una metáfora de lo que iba a pasar con Jesucristo de Egipto a Jerusalén. Esto, aunque para muchos parecería algo exagerado, pero la iglesia lo hizo así, no manipuló los textos, porque si decimos que manipularon los textos o que malinterpretaron o sacaron de contexto el pasaje, lo estamos queriendo aplicar una exégesis completamente anacrónica, porque esa es nuestra exégesis, no la de ellos. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque la hermenéutica de ellos, lo vuelvo a repetir, no es nuestra hermenéutica. Sigo presentando. Aquí, por ejemplo, en Mateo 3:3, este pasaje también es muy, muy interesante, porque en este pasaje también Mateo, primero, hace una referencia a lo que Dios había dicho por medio del profeta. Ya claro, la escritura era para ellos algo dicho por Dios. Y aquí no solamente me refiero a lo que el profeta probablemente verbalmente dijo, sino puntualmente aquí en este caso, en el 3:3, aquí lo menciona, que profeta Isaías. Porque literalmente porque esto es lo dicho por Isaías el profeta diciendo, voz que grita en el desierto, enderezad los caminos del Señor, derechas o rectas, haced las sendas de él, literalmente. Y esto es bien importante porque este pasaje de Isaías también lo sacan de un contexto específico para aplicarlo directamente al ministerio de Juan el Bautista. Está bien, pero antes de seguir, quiero que tengamos en cuenta que esta citación de la Escritura, si bien ahorita en estos tiempos se está utilizando mucho el término reformado sola Escritura, que es un término que la Iglesia de la Reforma en el siglo XVI, pues recapituló o tuvo como uno de los emblemas de lo que se conoce como las 5 solas. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de los apologistas mencionan que la iglesia, en primer lugar, del lado católico, no era sola escritura. ¿Tienen razón? Tienen razón. Y por otro lado, están los apologistas del lado protestante que dicen que la iglesia sí era sola escritura. ¿Tienen razón?
hasta cierto punto tiene razón, pero recordemos que la iglesia primitiva tenía dos fuentes de tradición en ese sentido, o dos fuentes de acceso a la palabra de Dios, si bien la escritura, pero también tenían la oralidad. En este caso, no todas las iglesias, por ejemplo, tenían puntualmente la Septuaginta, el Nuevo Testamento estaba en proceso de escritura. La Septuaginta, que era el Antiguo Testamento griego, pues no todas las iglesias lo tenían. Y aquí, en ese aspecto, las comunidades heredaron algo del concepto sinagoga, que era la lectura de la escritura y la memorización de la misma. Es decir, iban en las iglesias, no solamente se leía la escritura, sino también se memorizaba, porque no tenían imagínense que una iglesia, por ejemplo, Éfeso, Colosas, Tesalónica, decían, aquí tengo la Septuaginta, entonces, una Biblia por la comunidad, y nos sentábamos, y se sentaban a leer o lo que sea. No tenían la Septuaginta completa. Por eso, las cartas de Pablo que hacían referencia a la palabra apostólica, recordemos, lean esta carta, como lo dice Colosenses, lean esta carta a otra iglesia. En Colosenses dice, permítanme, para no andar parafraseando, sino mejor decir la cita exacta. En Colosenses 4:16 dice, una vez que hayan leído a ustedes esta carta, la iglesia, o sea, la carta de Colosenses, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Es decir, la exhortación apostólica estaba en este caso dirigida por cartas, porque eran necesarias las cartas de Pablo para que pudieran no solamente comportarse como cristianos dentro de la comunidad, sino también dentro de la sociedad romana en la que estaban. No había Nuevo Testamento, entonces las pocas copias que tenían, por ejemplo, en una escritura, vemos el caso del etíope, que era una gente pudiente, que tenía el rollo de Isaías. No sabemos, de hecho, Lucas nos transmite, la sección que nos transmite Lucas también es una copia de la Septuaginta. No sabemos si el etíope había leído el hebreo, no creo, pues por el hecho de ser etíope, pienso que ahí sí se pudo estar leyendo la Septuaginta, pero la Septuaginta, pues no todos tenían la copia bajo el concepto libro que tenemos actualmente. De hecho, ellos manejaban el concepto rollo. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos tenían por palabra de Dios, sí, la escritura, lo que estaba ahora sí por escrito, pero también la palabra apostólica. Y esa conjunción de escritura y oralidad era lo que tenían como palabra de Dios. Entonces, por eso era importantísimo no salirse de la palabra apostólica, porque era ese lineamiento doctrinal y hermenéutico para poder pues conducirse dentro del cristianismo. Hay una carta de Pablo, perdón, de Juan, en la segunda carta de Juan, le voy a poner, Juan ocupa el verbo proago. Se puede traducir como que va más allá. Alejandrino, aquí está. Permítanme, se los voy a poner. Primero de Juan. No, segunda de Juan. Les comparto ahora sí pantalla. Permítanme, ando lento. Bien. En la segunda carta de Juan, en el versículo 9, y lo voy a subrayar, no sé por qué, dice, todo el que va más allá, aquí está la palabra que le decía, proago, o el que va más allá, y no permanece en la didaje, en la enseñanza de Cristo, a Dios no tiene. El que permanece en la enseñanza, también al Padre y al Hijo tiene. Y esto es algo bien, bien interesante porque previamente, desde el versículo 7, había hablado dice, porque muchos engañadores salieron, y aquí tenemos esta preposición, hacia el mundo. ¿De dónde salen los engañadores? Porque si salieron hacia el mundo, quiere decir que no salen del mundo, salieron de la iglesia.
Entonces, la palabra apostólica era tan importante porque la herejía surgía cuando sales de esa palabra apostólica. ¿Y a dónde salen? Hacia el mundo. Dice, los que no confiesan, ¿quiénes son ¿quiénes son los engañadores? Los planos. Aquí está. Los que no confiesan a Jesucristo viniendo en carne. Vamos a ponerle esto en verde. Los que no confiesan a Jesucristo viniendo en carne. Aquí este participio también lo podemos, como es adverbial, lo podemos también traducir cuando venía en carne. Y dice, este es el engañador y el anticristo. O sea, aquellos que no creen en la encarnación de Cristo. Esta, imagínense, era una palabra apostólica, era un elemento central de la doctrina. Y de hecho, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, también nos habla de ese engañador. Dice, amados, no todo espíritu creáis, sino, aquí está esa palabra, poned a prueba. Vamos a poner en rojo. Poned a prueba los espíritus si de Dios son, porque muchos, y aquí está la palabra, falsos profetas. Entonces quiere decir que el verdadero profeta se mantiene en la palabra, pero el falso profeta dice, han salido y nuevamente hacia el mundo, hacia el mundo. ¿De dónde salen los falsos profetas? De la iglesia. Luego dice entonces, en esto conoceréis el Espíritu de Dios y el Espíritu el cual confiesa a Jesucristo en carne, que en carne ha venido, el eluzota, de Dios es, y todo el espíritu que no confiesa a Jesús de Dios no es. Y este es del anticristo, del anticristo. Entonces, ¿a qué voy con esos ejemplos? Que la palabra apostólica, que era oral, tenía que ser seguida por la iglesia. Y esa palabra apostólica era la plataforma hermenéutica para la lectura del Antiguo Testamento. No había otra, no había otra. Entonces, ellos no tenían la escritura como la tenemos nosotros. Bueno, en este caso el Nuevo Testamento, no la tenían, no la tenían. Y eso creo que es bien importante porque, lo repito, visualizar a la iglesia primitiva desde conceptos reformados del siglo XVI es un error. No solamente es un error anacrónico, sino pienso que es un error epistemológico, porque también hay tradiciones que pues provienen probablemente de alguna tradición rabínica. Es un tema que ando actualmente estudiando y no pretendo ser dogmático, pero por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo hace una cita o una paráfrasis bien interesante. En Primera de Corintios capítulo 15, vamos a decir exactamente el versículo 15:3. Y aquí está algo bien interesante. Dice, porque de todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Cómo lo recibió Pablo? Digo, probablemente a través de una revelación mística, como lo menciona en Gálatas. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, que según las Escrituras. Yo puedo decir que Escrituras me podrán ahorita mandar al siervo sufriente, de Isaías, digo. Pero sigue el versículo, ¿no? 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿En qué parte dice que el Mesías iba a resucitar al tercer día? Entonces, no hay un versículo que diga el Mesías resucitará al tercer día o que lo implique, a menos que sea una alegoría de algún pasaje. No lo hay. Entonces, ¿de qué fuente está hablando Pablo aquí? Pero esa fuente la pone Pablo como según las Escrituras. Pienso hasta ahorita que esas escrituras tendrán que ser alguna alegoría. Por ejemplo, se me ocurre Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. A través de interpretándolo alegóricamente, se podría aplicar directamente a la resurrección de Jesús, que de hecho Jesús mencionó a esa generación a la que le predicó, solo se le iba a dar la señal de Jonás. Entonces,
si bien a lo que voy con todo esto es que la hermenéutica de la iglesia, y más en Pablo, es una hermenéutica que no se rige bajo lineamientos cerrados como nosotros lo tenemos. Nuestra exégesis es metodológicamente sistemática, es decir, parte de la observación, de la análisis del contexto histórico, contexto cultural, contexto lingüístico, historia, etcétera, ¿no? Pero en cambio ellos tienen como lo dije hace rato, una citación libre, simple. Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta eh, porque creo que nos permite enriquecer no solamente nuestra exégesis con ese tipo de interpretaciones que la iglesia estaba haciendo. Pero sigo con la presentación. Se las presento. Como lo mencioné ahorita, las citas pueden ser modificadas como Mateo 2.6, que ya lo hemos visto, 2.3 o 2.18, pero siempre están sacadas de contexto según esas normas hermenéuticas actuales. Y me parece también muy anacrónico juzgarlos bajo esas normas hermenéuticas. Entonces, dice, la citación de la escritura es libre y abierta y se permitirá incluso sacarlas de contexto, como lo vemos ahorita. Déjenme quitar esto aquí. Pero tenemos un caso bien interesante y aquí lo presento. Y mejor lo leo, digo, pero también citan tradiciones no escriturales, bueno, puede ser aquí, con lo que leí ahorita de 1 Corintios 15, como una tradición no necesariamente escritural, o bien un conjunto de alegorías que se sacan del texto para aplicarlos a Jesús. Las dos, cualquiera de las dos puede ser, ¿no? Pero en el caso de Mateo 2.23 tenemos algo que me intriga bastante, y es un caso, me parece que único en el Nuevo Testamento, pero es necesario abordarlo para poder visualizar todo el contexto de lo que implica también la citación. En este caso, Mateo cita una palabra, pero parecería que la cita mal, y no solamente la cita mal, uno puede decir, bueno, se equivocó involuntariamente. No, parece que es una modificación morfológica de la palabra con el propósito de entender un evento histórico en la vida de Jesucristo. En Mateo 2.23 dice, y vino a habitar a la ciudad llamada Nazaret. Y vean esa palabra, Nazaret. Jopos es así como fue dicho o fue cumplido, lo dicho, plerode, fue completado, fue cumplido, lo dicho por medio del profeta, que Nazareno será llamado. Pero aquí Nazoraios es el gentilicio de Nazaret. Y yo aquí lo que pregunto es, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dice que el Mesías va a ser de Nazaret? Esa es una pregunta muy buena, y lo más cercano, al menos en el Nuevo Testamento griego, es lo que tenemos en Jueces 13:5, en la Septuaginta. Porque en la Septuaginta está la palabra Naziraion, pero Naziraion, bueno, en la Septuaginta tenemos ahí en Jueces 13, sabemos dos lecturas, ¿no? La primera lectura, Naziraion, y en la segunda lectura tenemos Nazir, que ya es un poquito más helenizado. Pero, ¿qué es Naziraion o Nazir? Nazareo. Pero recordemos que el voto nazareo es un voto religioso judío, donde no se cortaban el cabello, y al final del voto se rapan, no podían tomar vino, etcétera, ¿no? Como sabemos que era Sansón era nazareo. Entonces, lo que tenemos aquí es que la citación de Mateo, vean las dos palabras que hace, Nazoraios, que ocupa Mateo, que es el gentilicio de Nazaret, y Naziraion, que es Nazareo. Entonces, lo que hace Mateo, y es una propuesta de explicación de lo que hace, no digo que sea ello, es que cambia morfológicamente la palabra y la atribuye a los profetas para poder explicar que de Nazaret iba a nacer. Aquí yo sé que para nosotros nos parece
demasiado extremo esto, porque si bien se parecen un poquito las palabras, Nazorayos y Naziraion, pero eh, aquí lo que hace Mateo es atribuir a los profetas, y recordemos que ningún profeta escribe Jueces, es una compilación que se hace en Babilonia, pero aún así, ¿no? Está en el periodo de los jueces, pero esta compilación o ese compendio narrativo se lo atribuye a los profetas y cambia morfológicamente la palabra para que sea el voto nazario a Nazaret, o vea una forma oculta de visualizar en el voto nazario el gentilicio de Nazaret. Entonces, eso, agregado a que la citación es libre y sacada de contexto, pues tenemos aquí una citación bien extraña y bien particular, porque atribuye a los profetas una nueva estructura morfológica de la palabra Nazirayim. Y digo, hasta ahorita esa sería una propuesta que yo puedo entender de ese tipo de citación, porque no hay ninguna referencia al Antiguo Testamento. Incluso el Nuevo Testamento griego, el de las sociedades bíblicas, pone aquí, bueno, el Nuevo Testamento griego pone como referencia en este pasaje, en esta citación, igual, pues es 13. Entonces, como una nota al pie de página. Entonces, en este caso, como lo dije, es un caso de citación pues bien extremo, o sea, para nosotros es ahora sí, como diríamos aquí en México, está muy jalado, porque cambia morfológicamente la palabra, la resignifica y la aplica a los profetas. Y dicen, ok, esto se cumplió en Jesucristo, viviendo en Nazaret, como que en el Antiguo Testamento ya se prefiguraba en la palabra Nazareo que de Nazaret iba a salir. Y yo sé que para nosotros no tiene mucho sentido, pero bajo las citaciones o la forma de citación en el Antiguo Testamento, en el siglo I, en las comunidades judías, no era tan descabellado. Y por eso, la lectura cristológica del Antiguo Testamento tiene que visualizarse en esta perspectiva. Entonces, aquí está, ¿no? El 2:23, por eso fue cumplido lo dicho por medio del profeta. Aquí está el profeta, que de Nazaret será llamado, pero nazareno, o de Nazaret será llamado. Entonces, bueno, este caso lo dejo así y por eso lo menciono. Doy tal vez una propuesta de entendimiento de esa situación, no es que sea así, ¿no? Probablemente en unos años piense diferente, eh, y pues bueno, en unos años veré en base ahora sí a la lectura, al estudio, qué otra propuesta podría ser, ¿no? Para entender esa citación en el 2:23 de Mateo. Entonces, en el Antiguo Testamento será cristológicamente, pero aquí lo pongo, la citación del Antiguo Testamento no solo será de forma abierta, sino desde la perspectiva del Cristo glorificado, es decir, el Cristo de la fe. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo tanto en Pablo como en Juan. Juan y Pablo, bueno, Juan escribe su evangelio más o menos por el año 85, 90 después de Cristo. Y la carta a los colosenses, si no me equivoco, es como del 60, años 60 o 58 después de Cristo. Más o menos. Pero a lo que voy es que la lectura del Antiguo Testamento de forma cristológica, como un paradigma o como una plataforma hermenéutica, pues permitió esa relectura que enriquecía la fe de la iglesia. Y aquí voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy interesante. Bueno, aquí antes de pasar ese ejemplo, lo pongo aquí, esta relectura separó a las comunidades del judaísmo para siempre. Vean esta citación. Esta citación me parece, o esta interpretación me parece muy buena. Pongo el ejemplo del Salmo 32:6. El Salmo 32:6 en la Septuaginta, por supuesto. En el texto hebreo sería el 33:6, si no me equivoco. Ay, ya está, estoy dudando. En el texto hebreo sería
Sí, en el texto hebreo sería 33:6 y en la Septuaginta sería el 32:6. Aquí pongo la traducción. La palabra del Señor, literalmente, la palabra del Señor, los cielos fueron afirmados. Y el espíritu de la boca de él, todo el poder de ellos. Reúne como en un odre las aguas del mar, poniendo depósitos en los abismos. Entonces, ¿quién hizo los cielos y la tierra? La palabra de Dios. De hecho, se puede decir, por la palabra del Señor, los cielos fueron afirmados. O sea, ¿qué está haciendo referencia aquí David? Al evento creador, al hecho creador, que está en Génesis 1. ¿Se acuerdan? En Génesis 1, pues tenemos que la palabra de Dios da un imperativo y las cosas son. Es decir, para el pensamiento judío, la materia surge del imperativo de Dios, sea la luz, sepárense los cielos y las aguas. Ese imperativo crea la materia. Y en ese sentido, el imperativo de Dios o esta palabra de Dios que pronuncia, ese es el logos, el logos. Eso es a lo que se refiere la mayoría de los salmos, haciendo referencia al evento creador conocido por la palabra logos. Y también, evidentemente, a la palabra escrita, por ejemplo, el Salmo 119. Pero aquí, comparándolo con el famosísimo Juan 1:3, voy a quitar esto de aquí. Creo que se puede ocultar, ¿verdad? Sí, se puede ocultar. Juan 1:3. En el principio, y aquí ese principio, ese G que menciona Juan, igual es Génesis 1, que el logos, bueno, estaba, era o estaba, tenemos debemos ser el eimi, el imperfecto, estaba la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y Dios era la palabra. Este era o estaba en el principio junto a Dios, todo por medio de él llegó a ser, y sin él llegó a ser ni una llegó a ser, ni una cosa llegó a ser. Entonces, ¿quién crea la palabra? El logos. Aquí podemos entender que esta palabra se refiere, como lo dije rato, a la palabra hablada de Dios, al imperativo, que sea la luz, ¿no? Pero Juan interpreta personalizando esa palabra de Dios a través de la persona de Jesucristo. Esto ya lo habíamos visto previamente, que es una forma literaria del pensamiento hebreo. Por ejemplo, Salomón en Proverbios 8 personifica la sabiduría de Dios, haciéndola dar un monólogo en el libro de Proverbios. Proverbios 8, del 22 al 31, o sea, dice, el Señor me dio vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño, fui establecida desde la eternidad. No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, incluso en la creación, ¿no? Cuando Dios, versículo 27, 8:27 de Proverbios, cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Entonces, lo que es Salomón es personificar la sabiduría como un elemento literario para enfatizar una cualidad de Dios. Entonces, Juan ocupa esa característica literaria, pero no solamente personifica la palabra, sino que dice esa palabra de Dios como género literario y que habló y que dio orden y las cosas son, se hizo carne. No solo se personifica literariamente, sino que se hizo carne. Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? Cuando dice, ese estaba en el principio junto a Dios. ¿Quién? El Logos. Cristo estaba junto a Dios. El Logos es Cristo. Y como consecuencia, desde esa perspectiva, si releemos el Salmo 32, por la palabra del Señor los cielos fueron afirmados. O literalmente, sí, fueron afirmados. ¿Quién afirmó los cielos? Cristo. Y por el espíritu de la boca de él, todo el poder de ellos. Él literalmente reúne, aquí está el verbo tácito, sunagón, reúne, como en un nodo de las aguas del mar, poniendo depósitos en los abismos. ¿Quién es el pronombre tácito? Él, Cristo, Cristo.
Entonces, Cristo, ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo todo lo que existe? Según la lectura cristológica del Nuevo Testamento que permite releer el Antiguo. Cristo. Él es la palabra de Dios. Y aquí agrego uno más, con Pablo, en Colosenses 1:15, con el verbo, con el himno cristológico. Aquí en el contexto viene hablando del Hijo. El Hijo es el sujeto que dice, el cual es imagen del Dios invisible. Esto es bien importante y bien hermoso porque a mí me encanta esa forma de entender de Pablo, porque para él Dios es, lo es todo, pero aquí en este pasaje implica la deidad de Jesucristo de una forma preciosa, ¿no? Y cómo menciona al Hijo, porque venía hablando puntualmente del Hijo, ¿no? Pero en este caso utilicemos la palabra Cristo, que es lo que nos interesa en este pasaje, y digo, para poder enfatizar eh, pues la analogía que venimos hablando ahorita, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, protótocos, primogénito de toda creación. O sea, que Él hizo todo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Protótocos no quiere decir que Él fue creado, fue la primera creación, sino que Él fue un instrumento de creación. O sea, Él crea todas las cosas. ¿Ves? Es en armonía con Juan 1:3 y con el Salmo 32. Y eso es un ejemplo, ¿no? De analogías, ¿no? Porque en él, y ojo con esto, bueno, por él, podemos traducir la preposición en, por él fueron creadas todas las cosas. Igual como lo dice Juan 1:3, estaba junto a Dios, todas por medio de él llegaron a ser, todas las cosas por medio de él llegaron a ser, panta diautu egeneto, que dice Pablo, en él existe ta panta. Fue creado en él o por él, fueron creadas todas las cosas, ¿en dónde? En los cielos, igual que el Salmo 32. Por la palabra del Señor, los cielos fueron afirmados. Y sobre la tierra, las invisibles, pero las visibles y las invisibles, ya sean tronos, ya sean señoríos, ya sean jefes o autoridades, ya sean potestades o poderes, todas las cosas, tapanta, diautú, por medio de él, caíais autón, y para él han sido creadas. Entonces, ¿quién creó todo? Cristo, que es Dios. Y para Pablo aquí es imagen del Dios invisible, es Dios. Entonces, eso es hermoso porque Pablo nos muestra en este himno cómo releían el Antiguo Testamento. Juan nos muestra en su prólogo cómo releían el Antiguo Testamento. Y ahorita solamente puse un ejemplo en un salmo, cómo se le puede entender cristológicamente el Antiguo Testamento, ¿no? Y esto a mí me parece muy bonito porque esta forma de entender el Antiguo Testamento enriquece bastante lo que es la hermenéutica y puntualmente el acceso a la escritura y el crecimiento espiritual de las comunidades releyendo el Antiguo Testamento de forma cristológica. Creo que este fenómeno hermenéutico permitieron que las comunidades tuvieran una citación muy buena, y eso es bien importante porque vamos a entrar con el tema del siervo sufriente. Y ahorita, bueno, lo vamos a ver en 8 días. Vamos a ver, por ejemplo, qué entendió la iglesia primitiva como siervo sufriente, pero también hay una teoría que nos pone Israel Noll. Les voy a enseñar luego el libro que se llama El Mesías antes de Jesús, y nos menciona, en base a los estudios por ejemplo, de los himnos, de los jubileos encontrados en los rollos de la copa del Mar Muerto, cómo los esenios tenían un Mesías, un Mesías que pues cumplía esa expectativa del siervo sufriente. De hecho, en los himnos que él parafrasea, incluso menciona el nombre, Manahem, era una especie de líder o
líder justo en la comunidad que se atribuye incluso él mismo ese concepto de Mesías. Y digo, lo pongo antes de entrar con el fenómeno, digo, el fenómeno cristológico desde las comunidades, desde la óptica cristológica, porque creo que enriquece más también el aspecto cultural. De hecho, Israel Noles es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén y nos da esta postura muy interesante que creo que nos enriquece sobre el tema. Y pues vamos a verlo ahí con calma en 8 días. Y pues ahorita al menos les agradezco, pero era necesario que viéramos esta forma pues de citar, que creo que en muchos aspectos nos enriquece bastante. Entonces, si no hay alguna duda, pues nos vemos en 8 días, ahí con el tema del siervo sufriente. ¿Vale? Vaya, que cerré muy rápido, ¿eh? Hasta luego.